Bienvenidos a El Podcast Bíblico, donde exploramos las historias más profundas y significativas de la Biblia. Hoy hablaremos sobre Mefiboset, un hombre que, a pesar de su discapacidad y el exilio, encontró restauración y esperanza a través de la gracia del rey David. Esta historia no solo nos enseña sobre redención, sino también sobre cómo la bondad y la misericordia pueden cambiar nuestras vidas. Acompáñanos mientras descubrimos juntos el poderoso mensaje detrás de esta historia. En tiempos de grandes batallas y reyes poderosos, existió un hombre cuyo destino parecía sellado desde su nacimiento. Su nombre era Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, el primer rey de Israel. La historia de Mefiboset es una de tragedia, humildad y redención, que nos muestra cómo, incluso en las circunstancias más difíciles, la misericordia puede encontrar su camino hacia nosotros. Todo comenzó en los últimos días del reinado de Saúl. Su nieto, Mefiboset, nació en el seno de una familia real, destinada a ser parte de la monarquía de Israel. Todo comenzó en los últimos días del reinado de Saúl, el primer rey de Israel, quien fue elegido por Dios para gobernar su pueblo. Saúl tenía un hijo llamado Jonatán, y su nieto, Mefiboset, nació en el seno de esta familia real. La vida de los reyes estaba rodeada de lujo y privilegios, pero también de constantes amenazas, tanto externas como internas. Aunque Mefiboset, por derecho de nacimiento, era el heredero legítimo al trono, las circunstancias pronto cambiarían drásticamente. Jonatán, el padre de Mefiboset, era un guerrero valiente y noble, y además el mejor amigo de un joven pastor llamado David. David, a pesar de ser un humilde pastor, había sido elegido por Dios para convertirse en el futuro rey de Israel. Él se hizo famoso por su valentía al derrotar al gigante Goliat en una batalla, lo que lo llevó a ganarse el respeto del pueblo. Jonatán y David compartían una amistad profunda, basada en la lealtad, el respeto y el amor por Dios. Sin embargo, la relación entre David y Saúl, el rey, comenzó a deteriorarse. Saúl, al ver cómo David se ganaba la admiración del pueblo y la bendición de Dios, empezó a verlo como una amenaza a su trono. Aunque David no tenía intención de derrocarlo, el temor y los celos de Saúl crecían día a día. A pesar de esto, Jonatán siempre apoyó a David, reconociendo que Dios lo había elegido para gobernar Israel. En una fatídica batalla en el monte Gilboa, Saúl y su hijo Jonatán cayeron a manos de los filisteos. La muerte de Saúl significó el fin de su reinado, y Jonatán, el heredero legítimo, también perdió la vida en esa misma batalla. Fue un golpe devastador para la casa real. Al recibir la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, el pánico se apoderó de la familia. Se temía que los enemigos de la dinastía de Saúl no tardarían en eliminar a todos los descendientes para asegurar que el linaje real no tuviera oportunidad de reclamar el trono. En medio del caos, la niñera de Mefiboset, temiendo por la vida del joven príncipe, lo tomó en brazos y huyó apresuradamente del palacio. Pero en su prisa, lo dejó caer accidentalmente, y Mefiboset quedó gravemente herido. Este accidente lo dejó lisiado de por vida, incapaz de caminar correctamente.
La caída no solo marcó su cuerpo, sino que también cambió el curso de su vida. De pronto, el nieto del rey se convirtió en un niño sin hogar, sin padre, sin abuelo y lisiado. A partir de ese momento, Mefiboset fue llevado a un lugar llamado Lo-debar. Este era un lugar distante y apartado, donde las personas que vivían allí estaban al margen de la sociedad. Lo-debar, cuyo nombre significa sin pasto o sin palabra, representaba la desolación y el abandono. Para Mefiboset, fue un exilio forzado, un destierro que lo alejó de su linaje real y de cualquier esperanza de retomar su lugar en la corte. Lo-debar no solo era un lugar geográfico, sino un reflejo de su estado emocional. Un príncipe sin reino, lisiado y olvidado. Mientras tanto, David ascendió al trono como rey de Israel. A pesar de la hostilidad de Saúl, David nunca olvidó la amistad y el pacto que había hecho con Jonatán. Jonatán le había prometido lealtad a David, reconociendo que Dios había elegido a David para gobernar Israel. A cambio, David juró proteger a la descendencia de Jonatán. Años después de su ascenso al trono, cuando David ya había consolidado su poder en Jerusalén, recordó la promesa que le había hecho a su amigo. Un día, David preguntó a sus siervos: ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar bondad por amor a Jonatán? Uno de sus siervos, llamado Siba, le informó que Mefiboset, el hijo de Jonatán, aún vivía. Al escuchar esto, David ordenó que lo trajeran de inmediato a Jerusalén. Mefiboset, viviendo en el olvido en Lo-debar, no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Cuando los emisarios del rey llegaron para llevarlo a la capital, el miedo y la incertidumbre debieron llenar su corazón. Después de todo, en aquellos tiempos, era común que los nuevos reyes eliminaran a los descendientes de los antiguos monarcas para evitar posibles amenazas al trono. Mefiboset fue llevado ante el rey David. Imagina el miedo que debió sentir al entrar en la corte real, un lugar donde su abuelo y su padre alguna vez habían gobernado. Ahora, como un hombre lisiado y sin poder, se encontraba cara a cara con el rey más poderoso de Israel. Al ver a David, Mefiboset se postró en el suelo, esperando lo peor. Su vida entera había estado marcada por la tragedia y el exilio, y seguramente pensaba que este sería el final de su historia. Sin embargo, David, en lugar de verlo como una amenaza, lo miró con compasión. «No temas», le dijo David, «porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl, y siempre comerás a mi mesa». Estas palabras debieron resonar en el corazón de Mefiboset como una luz en la oscuridad. No solo estaba siendo perdonado, sino que también estaba siendo restaurado a una posición de honor. Mefiboset, abrumado por la misericordia que David le estaba mostrando, respondió con humildad: «¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo?». Estas palabras revelan la profunda humillación que Mefiboset había sentido durante toda su vida. A pesar de su linaje real, se veía a sí mismo como alguien sin valor, alguien que había sido olvidado por todos.
Pero David no lo veía de esa manera. Para David, Mefiboset no era un perro muerto, sino el hijo de su amado amigo Jonatán. A partir de ese momento, la vida de Mefiboset cambió para siempre. David no solo le devolvió las tierras que pertenecían a su abuelo, sino que también lo invitó a vivir en el palacio y a comer en su mesa como uno de sus propios hijos. Esta invitación era más que un simple acto de caridad. Era un símbolo de restauración y dignidad. Mefiboset, quien había vivido en el exilio y la pobreza, ahora era tratado con el honor que merecía como descendiente de la realeza. La historia de Mefiboset es una historia de gracia inmerecida. David, como rey, no tenía ninguna obligación de mostrarle bondad a Mefiboset. De hecho, muchos en su lugar habrían visto a Mefiboset como una posible amenaza al trono. Pero David actuó movido por el amor y la lealtad que tenía hacia Jonatán. En este acto de misericordia, vemos un reflejo de la gracia de Dios hacia nosotros. Al igual que Mefiboset, muchos de nosotros nos sentimos lisiados de alguna manera, ya sea física, emocional o espiritualmente. A veces, la vida nos lleva a lugares como Lodebar, lugares de desolación, donde sentimos que hemos sido olvidados. Pero la historia de Mefiboset nos recuerda que la gracia de Dios puede encontrarnos incluso en los lugares más oscuros. Así como David buscó a Mefiboset para restaurarlo, Dios nos busca a nosotros, no por lo que hemos hecho, sino por su amor y misericordia. Él nos invita a su mesa, nos restaura y nos da un lugar de honor, no por nuestros méritos, sino por su gracia infinita. La vida de Mefiboset es un recordatorio de que, sin importar cuán lejos estemos o cuán rotos nos sintamos, siempre hay esperanza. La misericordia de David hacia Mefiboset es un reflejo de la misericordia de Dios hacia nosotros. No importa nuestras limitaciones o circunstancias, Dios nos invita a su mesa, donde somos restaurados y amados. Que esta historia te inspire a confiar en la gracia de Dios y a recordar que siempre hay un lugar para ti en su reino. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Mefiboset. Que esta historia toque tu corazón y te recuerde que, sin importar las dificultades que enfrentes, siempre hay esperanza y restauración en Dios. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso que des. Amén.